Licenciado Víctor Oropio, estamos a unos días de la toma de posesión del nuevo gobierno y los abogados del expresidente Martinelli hablan del posible recurso para resolver su problema legal, como la revisión de su condena, indulto, amnistía y otros. Usted, como experto en este tema, ¿podría aclararnos qué podemos esperar de este polémico caso? Sí, muchas gracias. Mira, cada uno de los recursos o instrumentos jurídicos políticos que acabas de mencionar tienen filosofía y características diferenciadoras entre ellos que, en mi opinión, ninguno pareciera satisfacer lo que se desea por estas vías. Empezando con el recurso de revisión penal. Lo interesante de este recurso es que a través de el Estado reconoce que nuestros jueces pueden cometer errores judiciales muy graves y evidentes que terminan en condenas injustas, y en base a esta filosofía es por el cual se establece en la legislación procesal panameña que las condenas pueden ser revisables y corregibles, reconociendo con ello la posibilidad de errores judiciales en los fallos dictados por los jueces. Donde se complica el tema, en mi opinión, son con los criterios específicos que ha establecido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para admitir el recurso de revisión penal, al exigir pruebas nuevas, no valoradas en la sentencia, y la demostración de que los errores procesales que se cometieron sean tan significativos que tengan la virtud o el poder de cambiar la decisión. Estos criterios datan de más de 40 años. Mira, en lo personal me da tristeza que casi todos los condenados pongan sus esperanzas en el recurso de revisión penal, porque esa esperanza termina cuando se les explican y logran entender que este recurso no es para resolver o para volver a revisar las pruebas que fueron la base de la decisión de culpabilidad que dictó el tribunal, sino para introducir circunstancias nuevas apoyadas con la aparición de nuevas pruebas que puedan cambiar el criterio que tuvo el juez de culpabilidad por el de inocencia. Es decir, tienen que ser pruebas nuevas, como por ejemplo la aparición de la prueba de ADN, videos, huellas, cambios en la legislación que favorezcan al condenado, como la despenalización de la conducta por el cual se condenó a la persona, la demostración que el juez actuó con prevaricato, es decir, que tuvo interés personal al dictar la injusta condena, el cohecho, soborno o fraude cometido por cualquiera de las partes en el proceso, obviamente, y en perjuicio del condenado. Y cualquier otro delito, incluyendo la falsedad de la prueba documental o testimonial, claro, si estas pruebas fueron la base de la condena, y solo cuando en un proceso posterior se demuestre la falsedad de estos testigos o documentos. Por ello, la realidad versus la ilusión de los condenados al pretender usar el recurso de revisión penal es abismal. Porque a pesar de que el recurso está diseñado para corregir errores judiciales y garantizar la justicia, su éxito depende de factores muy alejados y complicados para los condenados, sumado al rigor del sistema judicial en su admisión, al estar sometido a unos requisitos selectivos, hace que el recurso de revisión, en lugar de ser un mecanismo de salvaguarda de los derechos fundamentales,
y de la equidad en el proceso penal sea un instrumento ineficaz para los que anhelan la revisión de sus condenas penales. Entendiendo esto, opino que la vía del recurso de revisión penal pareciera no ser la mejor opción para el expresidente, mucho menos con la línea jurisprudencial que en esta materia mantienen las 3 magistradas actuales de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Licenciado Orobio, ¿y el indulto? Mira, lo primero a tener claro con el tema de los indultos es que el Ejecutivo, al otorgarlos, interviene en el ámbito del Poder Judicial y debido a ello, para evitar intromisión de un órgano en otro, la Constitución Nacional discriminó esta facultad para ser aplicada únicamente en condena por delitos políticos y bajo el fundamento de lograr un balance y corrección por la aplicación arbitraria de la ley al condenar a personas violándoles sus derechos fundamentales. Pero ojo, por delitos políticos. Si no, esta facultad presidencial dañaría a la autoridad judicial encargada de administrar justicia. En segundo lugar, el indulto solo tiene el efecto de eliminar la pena impuesta. No es una declaratoria de inocencia. Esto significa que la persona queda con el antecedente penal porque es una especie de perdón por razones políticas y de rehabilitación social. Y es que los indultos tradicionalmente han sido aplicados como una decisión política para promover la reconciliación nacional y la estabilidad política en sociedades que han pasado por conflictos internos o dictaduras. Ahora mira, el tema en discusión es este. La norma constitucional se enfoca a que los delitos por los cuales se deberían otorgar los indultos tienen que ser políticos. Sin embargo, la interpretación de qué constituye un delito político es compleja y sujeta a debate, porque obviamente hay conductas en las que todos sus componentes son de naturaleza política, como la sedición, rebelión, la traición a la patria y actuar contra cualquier institución del Estado y sus autoridades. Pero existen otras conductas que, aunque sean delitos de naturaleza común, pueden ser por investigaciones arbitrarias, inventadas y motivadas por cuestiones políticas. En este último caso, hay quienes sostenemos que por ser condenas arrastradas por motivaciones y circunstancias políticas, pueden ser objeto de indultos presidenciales. Lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en los últimos 25 años, ha decretado la inconstitucionalidad de varios indultos presidenciales bajo el criterio que las penas extinguidas o eliminadas por estos indultos eran consecuencia de delitos comunes y no políticos. Entonces, estos precedentes me ayudan a visualizar que la vía del indulto no sería la mejor para el expresidente, sobre todo cuando la misma Corte que lo condenó será la misma que probablemente le tocará resolver la inconstitucionalidad que de seguro se presentará en contra del decreto ejecutivo que otorgue estos indultos. Entonces sería la amnistía la que favorece al expresidente, licenciado. Mira, el problema con la amnistía es que el principal requisito es común con el indulto. Y es que la amnistía también debe otorgarse por delitos políticos y no comunes. La única diferencia es que la amnistía
la expide la Asamblea de Diputados a través de una ley, mientras que el indulto lo otorga el presidente con la participación del ministro de Gobierno y Justicia. Es decir, si la Asamblea decreta una ley de amnistía por delitos comunes, esta ley igualmente será demandada y podrá ser declarada inconstitucional por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con el posible argumento que esta figura de la amnistía ha sido reservada por los pueblos y los estados desde la antigüedad para promover la reconciliación y la paz social después de periodos de conflictos y dictaduras, para dejar atrás las divisiones y abrir un nuevo capítulo en la vida política de los países, cerrando con esto escenarios conflictivos y abriendo nuevas oportunidades de integración y de estabilidad política. Así que el primer hecho concreto que debe asegurarse la Asamblea de Diputados es determinar y comprobar si la investigación y condena del expresidente es por delito político. Los delitos políticos son de fácil identificación, porque casi todos se derivan de conflictos, guerras, conmoción por razones del poder político. Así tenemos la sedición, la rebelión, la traición a la patria y cualquier otro delito cometido contra las instituciones del Estado y sus autoridades, siempre que la naturaleza de esas acciones sean por motivos políticos. Entonces, habría que esperar hasta escuchar las motivaciones jurídicas de los diputados, porque tienen que encuadrar o englobar en el proceso que se le abrió al expresidente y que terminó en condena por el delito de blanqueo de capitales con el delito de peculado o corrupción como delito precedente, tienen que encuadrarlo como un delito político. Decimos que habría que esperar esas motivaciones legales porque yo sí estoy seguro de que pueden existir otras conductas que, aunque sean delitos de naturaleza común, pueden ser condenas por investigaciones arbitrarias, inventadas y maquilladas por venganza o persecución política. En este último caso, hay quienes sostenemos que por ser condenas arrastradas por motivaciones y circunstancias políticas, pueden ser objeto tanto de indulto como de una ley de amnistía. Lo cierto es que si la Asamblea de Diputados expide una ley de amnistía que beneficia al expresidente, recupera todos sus derechos y puede volver a postularse a cualquier cargo de elección popular. El tema entonces no es tan fácil como lo pintan. ¿Quedaría la rebaja de pena como la única opción o también se requiere un delito político para rebajar la pena? Con relación a la facultad de un presidente de conceder rebajas de pena y libertades condicionales, aquí sí se reducen las restricciones, porque esta es una tradición jurídica y constitucional que se le confiere al jefe de Estado de otorgar clemencia a los reos, algunas veces para corregir posibles injusticias, otras por actuar con humanidad en circunstancias excepcionales y también para mantener el equilibrio entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y, obviamente, para permitir la reinserción social de los condenados. Así que los criterios que normalmente se utilizan para aplicar estos beneficios son la rehabilitación del reo, cambios en las condiciones personales como curación mental o evidencias palpables de cambio de comportamientos o situaciones de compasión. Pero, en nuestra opinión,
no se limita solo a estos, ya que al ser una facultad discrecional, el presidente puede aplicarla a otros factores o criterios, excepto los delitos de lesa humanidad y terrorismo. La Corte maneja un concepto que, al tratarse de rebajas de pena, el reo debe haber cumplido físicamente en prisión una parte de la condena. Porque de lo contrario, de hecho, se estaría aplicando un indulto. Pero creo que el presidente no está restringido a que la persona haya cumplido una porción de la pena en prisión, sino que puede rebajar el total de la sanción, aunque el condenado esté gozando de libertad. Pero la aplicación de este instrumento no beneficia al expresidente de ser un reo común y corriente con antecedentes penales y con todas las opciones cerradas en la vida política. Entonces, ¿cuál sería la salida para él? Mira, este tema lo sabrá muy bien su equipo legal como su estrategia de defensa. Pero en mi opinión, solo la expedición de una ley que establezca requisitos puntuales y especiales que le permita acceder a una revisión penal para que otro tribunal le realice un nuevo juicio a ver si termina siendo inocente, es lo único que podría beneficiarle al expresidente. O despenalizando el peculado y corrupción como delitos precedentes del delito de blanqueo de capitales. Lo cual, obviamente, esto traería uno de los peores conflictos legislativos y gran convulsión política y social. Así es, mil gracias al abogado Víctor Orobio por habernos acompañado hablando de este interesante caso. Nosotros nos vemos, esto es La Consulta.